Muy bien, vamos a iniciar con la clase de informática. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los componentes físicos de la PC. Normalmente cuando escuchamos componentes físicos de la PC, bueno, pues normalmente nos vamos por todas estas, esos elementos que son tangibles. Estas partes que podemos tocar, a las que podemos palpar y que podemos utilizar. Sin embargo, hay muchos componentes físicos que no están a la vista. Bien, pues nos dice aquí la presentación que las computadoras han hecho de la informática algo cotidiano y que no es un asunto para especialistas. Prácticamente cualquier persona puede manipular una computadora. Ahora o actualmente hay millones de máquinas que se esparcen por el mundo y forman parte de las actividades de cualquier sector, desde el ámbito educativo, el administrativo, el industrial, inclusive el entretenimiento, y pues también forman parte del ocio y del hogar. Es común normalmente encontrar tres tipos de computadoras: las de escritorio, las portátiles y las del bolsillo. La de escritorio, bueno, pues todos la conocemos, son computadoras que se instalan en un escritorio, en una mesita, en nuestra casa, donde ahí nos sentamos justamente para poder utilizar la computadora. Las computadoras portátiles son las que normalmente conocemos como computadora personal o laptop, y las de bolsillo. Sin embargo, cabe aclarar en este punto que las de bolsillo no son esos dispositivos llamados smartphone o teléfonos inteligentes, sino, bueno, eh, es una computadora directamente que cabe en nuestro bolsillo y, bueno, pues más adelante podemos hablar referente de esto. Nos dice que los componentes de la computadora se clasifican en internos y externos. Asimismo, los externos se dividen en dispositivos de entrada y de salida. Ahora, es aquí donde yo les decía que hay elementos que podemos tocar y hay otros elementos que no podemos ver a simple vista, pero que son necesarios para el funcionamiento de las computadoras. Es por esto que aquí se dividen en internos y externos. Y bueno, pues los externos, que estamos hablando de los que sí podemos ver, los que sí podemos manipular, bueno, estos se dividen, como lo es la presentación, en entrada y salida. Nos dice también que los de entrada son aquellos dispositivos que nos permiten ingresar información a la PC. Un ejemplo podría ser el teclado. Al momento de estar escribiendo, nosotros estamos ingresando la información a nuestra computadora. Y los de salida que nos muestran la información que procesa el equipo de cómputo. Como por ejemplo ahorita que estamos viendo esta presentación, pues lo estamos haciendo mediante la pantalla. Y eso es un dispositivo de salida. Bueno, pues vamos a iniciar con estas partes, estos elementos que constituyen a una computadora o una PC. Iniciando, pues, vamos, el más famoso, ¿no? El que ya sabemos que al ver este, indudablemente estamos hablando de una computadora de escritorio. Pues el gabinete. Aquí hay una situación un tanto como que se presta de pronto a confundirnos, ¿no? Porque normalmente o anteriormente a esto nosotros le llamábamos un CPU. Sin embargo, lo real, la parte real es un gabinete. El nombre real y el adecuado al que nos tenemos que referir a esta parte de la computadora se le llama gabinete. Aquí nos dice que es un elemento importante de la PC, ya que su principal tarea es la de alojar y mantener en su interior los diversos dispositivos que la componen. Es una caja metálica que puede incluir o no elementos de plástico y está acomodada de forma vertical u horizontal. Esto depende básicamente de los modelos y las marcas de las computadoras. Este gabinete como tal, bueno, puede alojar aquí dentro muchísimos componentes que son importantes para que nuestra computadora funcione.
Sin embargo, como estamos viendo, su única función es la de alojar todos los componentes que no vamos a poder ver nosotros mientras esté funcionando nuestra computadora. Aquí hago una observación que dice que cabe resaltar que no cualquier gabinete sirve para cualquier computadora. También depende, por ejemplo, el tamaño de los dispositivos que van dentro. No podemos meter una tarjeta madre de cierta marca en un gabinete pequeño, porque bueno, las dimensiones deben ser las adecuadas dependiendo de las especificaciones de cada equipo de cómputo. Posteriormente, bueno, pues hablamos de la tarjeta madre o motherboard, que es un circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. En esta base o en esta placa tiene instalada una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar o llamado chipset, y sirve como centro de conexión entre el microprocesador o llamado CPU, la memoria de acceso aleatoria, que es la RAM, y las ranuras de expansión y otros dispositivos. Si podemos ver aquí en la imagen, pues estamos viendo que es una placa de metal. Ahí podemos ver diferentes elementos. Están los circuitos por donde, bueno, el funcionamiento de nuestra computadora va a pasar directamente por todos estos circuitos. Aquí es donde se conectan las memorias. Cuando se quiere ampliar la memoria RAM, existen ranuras justamente donde podemos conectar más memorias RAM. Está un ventilador que es el que va a proveer o enfriar a nuestro CPU durante el funcionamiento de la computadora. Y bueno, aquí también se pueden conectar otro tipo de dispositivos, ¿no? Anteriormente las tarjetas madre traían inclusive eh, entradas para VGA, traían los conectores para audio y video, etcétera, ¿no? Actualmente, bueno, pues ya son un poquito más tecnológicas, ya tienen otro tipo de entradas, pero básicamente esto es la tarjeta madre, es la que va dentro y va pegada, va atornillada justo al gabinete. Bien, ahora sí vamos a hablar del procesador. El procesador, que podemos ver en la pantalla, es un circuito integrado central. Es el más complejo de un sistema informático. Es el principal componente de la CPU y su función básica es la entrada, procesamiento y salida de resultados. Es un conjunto real de todos los demás componentes. Si nuestra computadora no tiene un procesador, por más modelo bueno de tarjeta madre y muchos componentes de mejor calidad, pero sin procesador, la computadora no va a funcionar. Esto es lo que le da vida a nuestra computadora. Es la parte más importante. Ok, otra de las partes que va interna es la fuente de poder. En electrónica, bueno, pues la fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente alterna, o sea, la corriente eléctrica, en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Básicamente, al conectar nuestra computadora a la toma de corriente, a la luz, bueno, esta va a distribuir las corrientes continuas o la cantidad de voltios o de watts que deben ir directamente a cada uno de los circuitos integrados de los que hablábamos en el tarjeta madre. Aquí nos dice que una PC moderna debe poseer una fuente de alimentación que le brinde entre 650 watts y 800 watts, dependiendo del consumo y grado de exigencia y procesamiento que requiere. Como les mencionaba, pues todo depende del modelo de la tarjeta madre y también del procesador.
Otro elemento importante interno es el disco duro o hard disk. Este dispositivo de almacenamiento de datos emplea un sistema de grabación magnético que almacena datos digitales. Es la memoria que tiene la PC y se encuentra dentro del CPU. Sin embargo, en la actualidad existen discos externos que se utilizan como almacenamiento de información. Bueno, aquí como podemos ver en la imagen, vemos un circulito. Este círculo es un disco de metal. Y bueno, ahí también podemos ver como una especie de aguja, que es la que va a ir grabando toda la información que nosotros vayamos ingresando a nuestra computadora. Existe, bueno, de diferentes capacidades, y como aquí bien se informa, bueno, ya existen discos duros, ¿no? Externos. Estos simplemente se conectan de forma externa por un cable USB, y bueno, también amplían nuestra memoria, pero este tipo de discos pues son externos. Ahora vamos a hablar de la memoria RAM. La memoria es de acceso aleatorio, o la Random Access Memory. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte de los software. Se cargan todas las instrucciones que ejecutan la unidad central de procesamiento y otras unidades de cómputo. Aquí esta memoria nos va a generar o nos va a dar justamente el funcionamiento, qué tan rápido va a responder nuestra computadora. Si nuestra memoria RAM es de poca capacidad, bueno, nosotros vamos a poder trabajar, pero bueno, en ocasiones se nos va a trabar. Si tenemos varios programas abiertos, bueno, va a ser difícil utilizarla. Y entre más sea su capacidad, bueno, la computadora va a responder de manera más ágil, no se nos va a trabar, vamos a poder intercambiar entre aplicaciones, entre navegadores, sin que, bueno, nos genere un entorpecimiento en las tareas que realiza nuestra computadora. Ahora vamos a hablar de un dispositivo externo, un elemento externo que, bueno, todos conocemos, es el teclado, es una parte del hardware de la computadora y se utiliza básicamente para introducir información o comandos a la computadora. Tiene la misma presentación que el teclado de una máquina de escribir, pero aquí dice que nos agrega teclas extras donde se dan funciones especiales. Tal vez para los más jóvenes decir o hablar de máquinas de escribir es así como de qué me estás hablando. Son máquinas rudimentarias, podríamos decirlo así, que servían para escribir lo que estábamos pensando, cartas, escritos, formatos, etcétera. Solamente se acomodaba una hoja y nosotros tecleábamos, y con una cinta de tinta, bueno, pues nos daba las letras, ¿no? Aquí básicamente este teclado es el mismo, es la misma forma, solamente que, bueno, podemos encontrar una tecla para tener funciones como subir el volumen, bajar el volumen, el brillo, conectarse o desconectarse la tarjeta de red, imprimir pantalla, cosas que, bueno, antes en las máquinas de escribir pues no se podía hacer. El monitor. El monitor es otro elemento que podemos ver y palpar, podemos manipular, obviamente de forma externa. Es una pantalla de video, que es un dispositivo de salida más común y nos permite observar todo lo que realizamos en la computadora. Todo lo que vamos a escribir, todo lo que está pasando en la computadora al ejecutar algún software, una aplicación, una página de internet, lo vamos a poder visualizar en el monitor. El mouse o ratón. El mouse es simplemente un dispositivo apuntador que controla el movimiento del cursor cuando el ratón es empujado a lo largo de una superficie plana. Sirve para activar funciones que aparecen en la pantalla. Creo que aquí no hay duda para qué nos sirve este mouse.
mm, cosas que no podemos realizar eh, o que no podemos mover con el teclado, pues lo hacemos con el mouse. Aunque hay muchas funciones que se utilizan o combinaciones de teclas que se utilizan en el teclado para poder hacer algunas funciones que hace mouse. Pero bueno, no todos las conocemos, ¿verdad? Entonces es más facilito tener un mouse, ya sea alámbrico o inalámbrico, y este funciona mediante clics, un clic derecho, un clic izquierdo, y bueno, ahí tiene aquí por ejemplo podemos ver en la imagen, tiene un scroll que nos va a permitir poder subir o bajar de la pantalla según lo deseen. Ok, también vamos a hablar de un regulador. Este es muy importante tenerlo cuando tenemos una computadora de escritorio. Nos dice la presentación aquí que debe estar siempre conectada a un regulador y no al contacto directo de electricidad. La función principal del regulador es medir la energía que se presenta en la línea de suministro eléctrico, cuidando si existen momentos pico en la energía eléctrica, protegiendo con esto el equipo de cómputo, especialmente a la fuente de poder. Anteriormente, bueno, siempre se ha recomendado tener una fuente de poder en los equipos de cómputo que son de escritorio, porque en ocasiones hay domicilios en donde la variante de la energía eléctrica es constante y bueno, hay momentos en los que hay descargas o está constantemente yendo y viniendo la luz. Y bueno, esto puede generar en algún momento que el equipo de cómputo se dañe si está conectado directo a la tormenta de corriente. En caso de que hubiera una tormenta eléctrica y hubiera una descarga, bueno, nos podría echar a perder en instantes un equipo de cómputo. Sin embargo, si tenemos un regulador, bueno, este nos va a ofrecer una seguridad a nuestro equipo de que este tipo de descargas no van a suceder. La cámara web. Esta cámara web o webcam es un dispositivo que se conecta al puerto USB de la computadora y así permite captar video y tomar fotografías digitales en caso de que tenga esa función. Es un dispositivo externo y apoya a la computadora y normalmente se utiliza mucho en el multimedia. Ya muchos equipos pues las traen integradas. Esta de la imagen es una que se conecta directamente por USB, pero ya las laptops ya tenemos la cámara integrada, ¿no? Ya no es necesario comprar una externa. A menos de que se dañe la que nosotros tenemos y tengamos que hacer uso de este dispositivo. Bueno, otro elemento también es la impresora. Es un componente de salida de información de la computadora. Permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolo en medios físicos. Normalmente es en papel o transparencias. Hay diferentes tipos de impresoras, desde los que usan cartuchos de tinta, hay otros que utilizan láser, y bueno, ahorita en el mercado hay una cantidad considerable de modelos diferentes de impresoras que, bueno, sirven desde para tenerlas en casa y poder imprimir nuestros trabajos. Hay otras un poquito más sofisticadas que también tienen más funciones, donde puedes imprimir no solo hojas, sino papel fotografía, tabloides. Bueno, esto más se utiliza en diseño, ¿no? En estas oficinas o negocios de diseño gráfico donde están realizando pues constantemente trabajos que se imprimen y bueno, pues esas son un poquito más sofisticadas y tienen otro tipo de funciones. Pero para lo que nosotros lo utilizamos en casa está una impresora como esta de la pantalla, donde con nuestros cartuchos de tinta negra, magenta y color azul o amarillo, depende del modelo.
bueno, nos van a ofrecer la posibilidad de tener físicamente nuestros trabajos. Y bien, como pudimos observar, la PC es una máquina adecuadamente estructurada para realizar funciones específicas. Sin embargo, aunque cada parte tiene una función diferente, una y otra se complementan para poder permitir que un equipo de cómputo cumpla con sus funciones. Es conveniente conocer que hay más allá de lo que podemos ver a simple vista. Percibir, normalmente cuando hablamos de computadora, pues sabemos que es una pantalla, un teclado, podemos utilizar un mouse, escuchar, utilizar un micrófono, pero hay cosas que van más allá, ¿no? Que no vemos a simple vista. Ahorita, por ejemplo, yo mencioné elementos que están en una computadora de escritorio, pero en una computadora personal, en una laptop, también tiene sus elementos. Estos están acomodados de una manera más compacta, obviamente por las dimensiones que implica traer una computadora personal, pero existen elementos principales que siempre tenemos que tomar en cuenta para que al momento de manipularlos, pues los trabajemos con precaución. Sí, es necesario mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo, cualquiera, el tipo que sea. Tratarlas con cuidado. O sea, no podemos entrar de pronto al aula de medios y de pronto querer llegar y presionar el botón de encendido como si fuera un, de estas pelotitas de estrés que las presionamos así súper fuerte porque venimos enojados o las apagamos igual. O sea, es necesario trabajar los equipos de cómputo con cuidado. ¿Sí? Es necesario advertir que el funcionamiento principal de sus componentes dependen también del uso que nosotros le damos. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí podemos ver las referencias de mi trabajo, de la presentación, de la información que tenemos en este momento. Y bueno, pues básicamente esta es la presentación de la clase de los componentes de la PC. Bueno, si tienen alguna duda, me lo hacen saber.